puedes hacer cualquier cosa que te propongas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, me gusta esto porque cuando empezamos a hablar de la mente, puse esta frase específicamente para conducirlos a error. ¿Por qué? Porque las emociones justamente te conducen muchas veces a error. ¿Qué es lo que hice recién? Fue jugar con las emociones y predisponerlos a ustedes emocionalmente con entusiasmo. Y todos dijeron, amén. Y cuando el pastor Duffy o cuando el pastor Edmundo dice, la iglesia dice, y todos gritan amén. Hermanos, esta declaración es una declaración que se trabaja mucho en el coaching, que se trabaja mucho en consejerías. No, puedes hacer cualquier cosa. Si tú te lo propones, de verdad que te sale. Tú tienes todo el poder, tienes todas las herramientas. Pero te hago una pregunta. ¿Es bíblico esto? Ahora dicen que no. ¿Cuántos dijeron amén? Los pillé. Gracias por el entusiasmo, iglesia. Son los mejores. No. No siempre. ¿Te has propuesto cosas que no has podido lograr? ¿Te has frustrado con eso? ¿Has sentido culpa con situaciones que no puedes dejar? Bueno, esta frase está muy lejos de ser cierta. En el campamento, y vamos a hacer algunas conexiones entre lo que hablábamos en el campamento y trabajar algunos aspectos en relación a la mente. La Biblia habla de 3 tipos de voluntad. Voluntad de carne, voluntad de sangre y voluntad de varón. Muy bien, pero hay otro pasaje. Yo cuando haga como así, tú me pasas la llave. Hay otra voluntad que es la voluntad del pensamiento. Esta voluntad opera a nivel de la carne. ¿Cuántos de ustedes sabían que el pensamiento tiene una voluntad? ¿Qué es voluntad? La voluntad, en un término teórico, se denomina volición, que es la capacidad de hacer o una energía para hacer. Esto es bien interesante porque a veces la voluntad está muy relacionada con las emociones. ¿Sabías tú que una definición muy primitiva y yendo a la raíz de emoción es energía? Bueno, las emociones en su raíz quiere decir energía y la emoción tiene algo que se denomina valencia, que es que hay emociones que tienen una alta energía y emociones que tienen una baja energía. Dígame usted alguna emoción que tiene una alta energía. La ira, la alegría, la euforia. Gary, el amor tú lo percibes así con una alta energía. ¿Sí? La emoción, la valencia es distinta en cada uno de nosotros. Los logros, la pasión. Yo diría que la pasión está en alto nivel de energía, ¿verdad? Y en bajo nivel de energía, la tristeza, la frustración. Les voy a meter algunos conceptos de emociones porque vamos a ir hablando de esto. Quizás una antesala para lo que el Señor en algún momento va a abrir, que es el curso de las emociones. Amén. Amén. Perfecto. Entonces dijimos que las emociones en su raíz es energía y que además tienen una valencia que es el nivel de energía que generan en nuestro cuerpo. Ahora, cuando la energía de la emoción es muy, muy alta, ¿sabes lo que sucede? No alcanza a pasar desde la amígdala al lóbulo frontal. Entonces, un ejemplo de esto, la ira. Estamos enojados, nos sentimos frustrados, molestos porque alguien me dijo algo. Este ejemplo yo se los he dado a algunos. Hay un concepto que se llama replicación. Entonces, cuando la persona me dijo algo que a mí no me pareció, me dijo algo que me ofendió, me generó enojo, la ira se activó, la energía de la emoción aumentó, entonces la emoción que nos puede conducir a error, ¿qué es lo que produce? Una respuesta que a veces no pasa por el lóbulo frontal. Tóquese aquí. Algunos tienen el lóbulo frontal más grandes que otros. ¿Por qué se ríen?
No, no miren al pastor Fernando, no, no, no. No, no, no. ¿Qué significa esto? El lóbulo frontal es el que te detiene, el que cuando tienes ira, cuando tienes enojo, por ahí un discípulo me contó una historia, se la voy a contar. ¿Era secreta o no? No, me dijo que no, así que la voy a contar. Él iba por la calle, este es un discípulo deportista, no voy a decir su nombre, deportista, que tiene una amiga muy cercana. Corren, corren. Bueno, él iba andando en bicicleta, iba para su casa y un tipo se le cruzó, no lo dejó pasar, él lo esquivó. El tipo al final lo terminó empujando como para agredirlo. ¿Y sabe lo que hizo este discípulo de Dios? Puso la otra mejilla. Pero le dijo un par de cositas. Pero no, chiquitita, hermano, chiquitita. La energía de la ira estaba en término medio. ¿Sabe qué? Se acercó compungido. Me dijo, Sebastián, yo fallé. Me equivoqué. ¿Sabe qué? Yo escuché la historia y le pregunté, ¿por qué no le pegaste un combo? No, mentira. No, le dije, oye, tu respuesta fue genial. Fue espectacular. A veces tenemos así una vara para nosotros. Le habló. Le comentó, le dijo, yo no le dije para molestarlo, en verdad era para no atropellarlo. Le habló, hermano, hizo todo lo posible para no conducir a un conflicto, pero aún así la culpa se había activado. ¿Sabes qué? Esto es tremendo porque las emociones nos conducen a error a veces. Tu lóbulo frontal es el que te detiene. Y cuando esa energía es muy alta, de la amígdala queda ahí y te da una respuesta que tú después dices, ese no era yo. Bueno, Pablo también tenía este conflicto. Lo que no quiero hacer, justo eso hago. Hermano, ¿ha intentado resolver un conflicto? Y justamente lo que usted quería hacer era resolver y terminó con un conflicto más grande. ¿A cuánto le ha pasado? Hermano, esto tiene mucho que ver con las emociones y con la voluntad que hay en los pensamientos, porque esa energía te motiva a una conducta. Ahora, tú podrías pensar que la ira, la pasión, tienen una alta energía y nos motivan a conductas mucho más rápidas. Pero no solamente eso. La energía baja en las depresiones, en la angustia, también te conducen a una conducta, a una respuesta. El punto es aquí que hay una energía que te moviliza. Ahora, esa es una de las definiciones más básicas de emoción. Vamos a ver más adelante su complejidad. Ahora, veníamos diciendo que hay una voluntad de carne, de sangre, de varón, y dentro de la voluntad de carne hay una voluntad del pensamiento. La carne tiene una voluntad del pensamiento. Gálatas habla acerca de los frutos de la carne que son, por ejemplo, celos, contienda, pelea, agarre un demonio, ira. Ahora, yo leía esto y decía, oye, esto no es tan lejano de nosotros. Por ejemplo, los celos son un fruto de la carne. Hay una voluntad del pensamiento que se está activando y produciendo celos. Pero ¿qué hay detrás de los celos? ¿Qué emociones hay? Temor, rechazo, inseguridad. Por lo tanto, estos frutos son la expresión de lo que hay en el pensamiento. Estos frutos son la expresión de lo que hay en la mente del hombre. Los frutos son conductas y la conducta revela lo que hay en la mente del hombre.
Ahora, fíjense en este pasaje. Efesios 2:3-6 dice: entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, fíjese que está hablando de una naturaleza, y en pasado, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y esto es gracia. En este pasaje revela dos tipos de naturaleza: una naturaleza carnal y una naturaleza celestial que proviene a través de la gracia de Dios, un antes y un después establecido por medio de una naturaleza operando en nosotros. Y esto es tremendo. Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El Señor te amó estando muerto. Te amó estando en miseria. Te amó estando en ruina. Te amó estando en orfandad. Te amó estando en angustia. Te amó estando en tribulación. Te amó estando en complejidades. Te amó estando en peligro. Te amó estando haciendo la voluntad de tu pensamiento. Te amó, te amó, te amó, te amó. Porque el amor nos atrajo a Él. Y esto es gracia. Porque te vio muerto, pero te resucitó. Y te hizo sentar juntamente con Cristo. Este es un principio bíblico que se llama de identificación. Es decir, no solamente Cristo está a la diestra de Dios Padre, sino que su iglesia está en Cristo a la diestra de Dios. Y la diestra de Dios hace proezas, la diestra de Dios vence al enemigo, la diestra de Dios hace milagros, la diestra de Dios vence y subyuga a todo enemigo. Y tú estás en la diestra de Dios, sentado, gobernando, no siendo gobernado. Vamos a la siguiente. Una de las definiciones de gracia que se enseñó por mucho tiempo era algo inmerecido. Y claro, quizás nosotros no hicimos nada para merecerlo, pero tenemos una naturaleza. Él ve al Hijo. Cuando te mira, ve al Hijo. Y una de las definiciones que yo he encontrado que es interesante es una influencia divina, una influencia celestial que actúa en el corazón del hombre y se muestra en lo cotidiano. Esta gracia actúa en tu corazón, pero no queda ahí solamente. La gracia se manifiesta a través de conductas, de una obra que no es por tus obras, sino por una fe que es energizada por el amor de Dios. Vamos a la siguiente. Vamos a explicar un poco acerca de esto. La gracia actúa en el corazón o en la mente del hombre y se manifiesta en conductas, se manifiesta en lo cotidiano. Filipenses 2:13 reafirma esto, dice lo siguiente: porque Dios, según su designio, es el que está energizando en nosotros, en su iglesia, no solo el querer, sino también el energizado hacer. Por lo tanto, tenemos dos ámbitos, dos dimensiones en la cual el Señor nos está energizando, en el querer como en el hacer. Y te vuelvo a poner el conflicto de Pablo. Pablo decía: lo que quiero hacer, eso justamente no lo hago porque veo en mí una ley que me lleva cautivo. Pero el Señor trajo la ley del Espíritu de vida, que es Cristo en nosotros, para energizar
el querer que es a nivel de tu mente. El querer, yo quiero, es una voluntad. Pero ya no la voluntad de tu pensamiento ni la voluntad de tu carne. Se empieza a energizar la voluntad de tu espíritu. La mente espiritual, la cual Dios te dotó, comienza a ser energizada en un querer. Y empezamos a anhelar la voluntad de Dios. Y ya no queremos tanto hacer la voluntad de nosotros, sino que empezamos a buscar la voluntad del Señor, del que nos envió. Querer, pero también en el hacer. ¿Sabes qué? Uno de los conflictos más fuertes que hemos tratado con los jóvenes tiene que ver con la dualidad que ven a veces en los padres. Porque cuando tú ves a tu papá, que es un modelo, a tu pastor, a la gente que levanta las manos, que adora, que exalta al Señor, que se derrama delante de Él, que te pide perdón un día, pero en la casa tiene una conducta distinta, eso quiebra el sistema de creencia. Lo quiebra, lo fractura, produce incredulidad. Y entonces tienes una generación que ha visto una dualidad en sus patrones, provocando en su mente un nivel de incredulidad tremendo. Hermanos, el Señor nos está sacando de esos diseños. La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Hay doblez de ánimo? La raíz de doble ánimo es dos soplos. Dos soplos. Un día te sopla el Espíritu, tipo Pedro, tú eres el Cristo. 1-0 Pedro contra los discípulos. Y al otro día, cállate Satanás. Dos soplos. Un día, adorando al Señor, soplado por el Espíritu. Y a la semana, moviéndonos en la carne. Dos soplos. El Señor quiere hacer algo con esta dualidad. Unificar la mente del hombre. Vamos a la siguiente. Por lo tanto, decíamos que la gracia, que es una influencia divina, es una naturaleza celestial, actúa sobre el corazón, que es la mente. El corazón, ustedes lo saben, en el antiguo pacto se definía como levav, ¿verdad? Y en su raíz quiere decir el centro emocional o el centro de control. Oye, qué interesante. ¿Por qué dice que el corazón, que es un centro emocional, dice que es un centro de gobierno? ¿Sabías tú que como evolutivamente el cerebro emocional es primero que el cerebro racional? ¿Y que tus decisiones están muy marcadas por tus emociones? Muchas veces cuando estamos, este es un clásico, han tenido un día malo y como que todo empieza a ser malo en el día. Todo. Oye, lo percibes todo malo. ¿Te habló alguien? No, me habló mal. ¿Pasó algo? No, es que este tiene quejas de mí. No, es que... Y empiezas a percibir todo malo. Ahora me pregunto, ¿existen los días malos? Bueno, bíblicamente sí, pero ¿qué es lo que pasa con este ejemplo? Es que la emoción tiñe tu visión. La emoción te tiñe, son como lentes. Entonces te pasó algo malo, cuando dicen que levantaste con la pierna equivocada, y en el día empiezan a pasar cosas y cosas, y vais en el auto y sentís que el tráfico siempre es lento y que todos están atrasados y que y de repente te habló alguien y tú y el día empieza a hacerse cada vez más negativo. ¿Qué está pasando?
Tu centro de gobierno lo está controlando tus emociones. A esto se le denomina el rapto amigdaliano. La amígdala te rapta, ¡pum!, te lleva cautivo y no alcanza a pasar por tu lóbulo frontal. Esto es súper interesante. Yo le decía a la pastora que el lóbulo frontal alcanza su madurez a los 30 años. Por lo tanto, los que tienen menos de 30 están todos perdonados. Adulto mayor, también son los más lindos, son los más lindos. 30 años. Y sabes que esto es muy interesante, porque la madurez de tu cerebro llega a los 30 años, de tu lóbulo frontal. El ministerio de Cristo comienza en un estadio de madurez espiritual, pero que se conecta con una madurez neurológica. Los procesos espirituales y naturales siempre van conectados. Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. La iglesia debe crecer íntegramente, debemos crecer íntegramente. Por lo tanto, este centro de control o centro de gobierno debe ser gobernado. Y algunos dicen aquí, mira, una vez un familiar decía, ya, no sé, ya no oro tanto con lágrimas y así como con tanta emoción. Yo decía, chuta, yo es que siento la presencia del Señor, lloro, hermano. Soy el más llorón, soy el más gritón. Hermano, somos la iglesia más gritona que he conocido. Y tú dirías, no, los hermanos están gobernados por sus emociones. Yo te digo algo, gobernar sobre tu emoción no es suprimirla. No es suprimirla, no es evitarla. No es hacer como si no sientes nada, soy espiritual. El versículo más largo de la Biblia. Jesús lloró. Emoción. Pero él tenía algo claro. La voluntad del pensamiento no lo movía a él, sino hacer la voluntad de aquel que lo envió. Entonces algunos dicen, pucha, hay que suprimir la emoción. No, la callamos como si no existiese. Me la trago. ¡Pum! Y cuando te tragas la emoción, explota en algún punto. Cuando te tragas la angustia, un día vas a llorar como nunca antes. Cuando te tragas el estrés, un día vas a andar con lumbago como nunca antes. Cuando te tragas la tristeza, esas emociones se van a expresar sí o sí. Hay una autora que escribió un libro que se llama Alba Emoting, pero lo que dice es bien interesante. Dice que el cuerpo es el escenario de las emociones. La emoción se va a expresar sí o sí, porque es energía. Y físicamente la energía no se transforma. Y como esa energía queda en tu cuerpo, queda en tu sistema, en tu entramado neuronal, queda. Salvo que la expreses. Trataba a una persona hace un tiempo y me decía, estábamos trabajando en la ira, hermano. Y me dijo, mira, he avanzado un montón, estoy pero capa, ya no expreso la ira. Ah, súper bien, qué bueno. Cuéntame más. No, mira, mi esposo me dijo algo el otro día y yo... ¡Ay! Se sentía una diva. Ya, bien. ¿Y qué más pasó? No, mira, tal persona en el trabajo me dijo esto y ¿sabes qué? Yo no dije nada. Puse esta y esta mejilla. Oh, wow, bien. Y cuéntame, ¿cómo estás? Uy, he estado súper mal, me dice. He estado súper mal, estoy súper mal, he estado angustiada, con pesadilla, no puedo dormir. Chuta. Yo dije, algunos en el proceso de aprender a gobernar, pasamos de expresar la emoción
a suprimirla. Entonces el Señor nos tiene que llevar a un balance, porque Dios es equilibrado, es perfectamente equilibrado. Entonces empezamos el trabajo, ya nos fuimos de este extremo, ahora salimos de este extremo y estamos llegando a la mitad. Pero eso es un proceso, hermano. Eso es un proceso. Por lo tanto, Dios tiene que empezar a gobernar en nuestro sistema emocional, que en nuestra mente, que en nuestro corazón, en nuestro levav. Ahora esto es precioso, porque algunos dicen, no, ¿sabes qué? Lo que tiene que gobernar es tu pensamiento. Ser más racional. Tienes que ser más frío. Hermanos, no es ni la emoción ni el pensamiento. Tienes que ser gobernado por el Espíritu de Dios. Tienes que ser gobernado por el Espíritu de Dios. Y lo más lindo de eso es que el Espíritu de Dios es una persona. Hay un principio de transformación. Nosotros nos transformamos con quienes nos relacionamos. Así de simple. Nos transformamos con quienes nos relacionamos. El cerebro es un cerebro social por diseño, de facto. El cerebro humano es un cerebro social. Y esto es tremendo porque el Padre puso su diseño en nuestro cerebro. El Padre, el Hijo y el Espíritu cohabitan en una unidad perfecta. Ellos son una pluralidad, son un uno plural. Y puso en nosotros un diseño de tener un cerebro social. Si tú dejas a un bebé a la vida, no va a vivir. Porque necesita de vínculos. Al alfolí, no, mentira. Necesita de vínculos nuestro cerebro. Cuando tú te relacionas con personas que no debes relacionarte, te transforman. ¿Por qué Dios le dice a sus hijos que no se debían casar con cualquier persona? Porque con quien te relacionas te transforma. El cerebro es social. Cuando tú te empiezas a relacionar con el Espíritu de Dios, te transforma. Te transforma. Te transforma el rostro. Cuando el Gary se casó con la Michelle, lo vieran a ese hombre, la cara que tenía de felicidad. Cuando el Gary se casó con el Espíritu Santo, lo vieran también con el rostro que adoraba. ¿Y qué adora? Relación. Las relaciones te transforman. El Espíritu de Dios comienza a gobernar sobre nuestro centro emocional, sobre nuestros pensamientos, estableciendo la voluntad de Dios. Y esto se manifiesta en nuestra conducta, hermanos. ¿Sabes qué? A veces a nuestro hijo nos cansamos de ponerle vara. Por ahí hay un dilema teórico, teológico en relación a la vara, pero bueno. Nos cansamos de decirle, pues tienes que ser obediente, tienes que hacer esto, tienes que. Pero de pronto no nos preocupamos tanto de generar una relación con el Espíritu de Dios con nuestros hijos. Porque el primer principio de transformación es relacional. Cuando tú relacionas a tus hijos y contigo con el Espíritu de Dios, hermano, te aseguro que no vas a tener que estar detrás diciéndole obedece, obedece, obedece. Su espíritu va a comenzar a expandirse y a desarrollarse en conciencia, en temor, en inteligencia, en sabiduría, en poder, en gracia. Ahora, esta conducta no es que tú, con tus fuerzas, empiezas a decir, me tengo que portar bien, condicionamiento, me tengo que portar bien, no tengo que mirar a esa niña, Porque a veces estamos así, hermano, como trabajando nuestra mente con un condicionamiento clásico. No tengo que pensar mal, no tengo que pensar bien, no tengo que pensar mal, tengo que pensar bien, no tengo que pensar bien. Estás aquí, en tu mente, cautivo en tu mente.
Pero cuando viene el Espíritu de Dios, empiezas a tener una relación, se transforma sin que te des cuenta. Ya empezaste a hablar como Él, ya empezaste a reaccionar como el Espíritu de Dios, ya empezaste a amar como ama el Espíritu de Dios, ya empezaste a tener compasión como el Espíritu de Dios es compasivo, ya empezaste a tener temor de Dios como el Espíritu de Dios respeta la relación con el Padre y con el Hijo. Ahora, ¿qué es lo que produce esto? Produce dos efectos. Te estabiliza o te desestabiliza. Cuando el gobierno lo toman tus emociones, te desestabiliza. El problema de cuando estamos desestabilizados es que desestabilizamos al resto. Por un principio. Hay una teoría que se llama sistémica familiar. Esta teoría dice que cuando un sistema se afecta, una persona se afecta, todo el resto se afecta. ¿Es bíblica? ¿Cuántos dicen que es bíblica? Amén. Porque la palabra dice que cuando uno del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Por lo tanto, estos psicólogos leían la Biblia. Eran psicólogos cristianos, dejémosla ahí. Leían la Biblia. Hermano, esto es un sistema. ¿A qué voy con esto? Es que cuando una persona está desestabilizada emocionalmente, desestabiliza a todo su núcleo. Y están ahí, en su núcleo hay estabilizadores y él está desestabilizado y hay un juego. Te voy a poner el ejemplo de los celos. Porque una de las situaciones que genera más desgaste de recursos psíquicos son los celos. Está la persona, está la otra persona que tiene la dificultad, tiene los celos constantes, cuando estamos hablando de un celo patológico. Entonces los celos afectan tanto la mente de la persona. Esa persona intenta estabilizar al otro, estabilizar, dar seguridades, dar certeza, establecer acuerdo. Pero eso puede generar un desgaste psíquico tan grande, porque este que está estable intenta estabilizar al que está desestabilizado. Ahora, estar desestabilizado emocionalmente no es algo terrible, hermano. Todos nos hemos desestabilizado emocionalmente. El punto es que el Señor te pone en un cuerpo y debes permitir que los estabilizadores del cuerpo puedan operar en tu vida. No cierres tu corazón cuando estés desestabilizado. Hay un ciclo que justamente ataca al cuerpo, que es cuando las personas se empiezan a aislar. ¿Sabes el mensaje que pronuncia una persona que se aísla? Me aíslo porque tengo rencor, problemas, pero el mensaje psíquico es: estoy solo, quiero que me ayuden. 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 Necesito de alguien. Y lo está diciendo internamente, aunque no lo diga con su boca. ¿Qué es lo que pasa? La persona se enfría y se queda ahí y vienen pensamientos de autorrechazo y te meten en un ciclo de soledad y autorrechazo que te van aislando cada vez más. Permite que los estabilizadores del cuerpo te abracen, que los lazos de amor te atraigan. Pero también la gracia viene a estabilizar, y eso es tremendo. ¿A cuántos nos ha estabilizado la gracia de Dios? ¿Cuántos somos más estables después de conocer al Señor? Amén. ¿Cuántos eran iracundos, hermano? Lo asumieron con dolor, así como... Hermanos, vamos a la siguiente. La gracia te estabiliza. La gracia viene a estabilizar lo que el pecado desestabilizó en la mente del hombre.
Este es un principio tremendo. La gracia viene a estabilizar lo que el pecado desestabilizó en la mente y en el corazón del hombre. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Se produjo esa situación, salieron del huerto y la desestabilización a nivel mental ya operaba en sus hijos, Caín y Abel. Uno entrega una ofrenda, otro entrega otra ofrenda. El Señor le habla a Caín y le da la oportunidad de modificar su ofrenda. Caín arde en ira. Arde en ira. Se desestabilizó. El pecado desestabilizó la mente de la humanidad. Por eso la gracia es tan tremenda. Por eso la declaración que tenemos en la mente de Cristo es absolutamente gloriosa. La gracia vino a estabilizar tu mente. Y Caín termina asesinando a su hermano. Fruto de la carne, homicidios, contienda, ira. Vamos a hablar así. Mira lo que hace la gracia, es que es tremendo. La gracia es tremendo. El efecto de la justicia será paz. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Paz viene de shalom, que es bienestar. ¿Cómo se define salud? Un estado completo de bienestar. Es decir, cuando te habla de paz, te estableció en niveles de salud de reino. Y ese shalom, que no solamente es paz, es bienestar, es seguridad, viene de chalam, que quiere decir ser o estar seguro en la mente. Estar seguro en la mente. Trae seguridad a tu mente. La paz trae seguridad en tu mente. La paz trae seguridad en tu mente. La paz trae seguridad, convicción a tu mente. Esto es glorioso, hermanos. La paz de Dios. Figurativamente, ser completo. Shalom, estar seguro en mente y cuerpo, porque mente y cuerpo están conectados, son uno. Por ahí un autor muy interesante, es un neurocientífico, decía que la mente es el cuerpo y el cuerpo la mente. Este principio, con la pastora un tiempo empezamos a hablar porque conversábamos de que hay algunos órganos que se dice que son como cerebro, ¿verdad? El estómago se dice que es el segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tiene y todo eso. Y yo decía, Señor, y al principio decíamos, no, esto es un principio antibíblico, porque ¿cómo el cuerpo se va a querer comandar a él mismo? No, esto no es bíblico, satánico. Y después, cuando llegamos a este principio, yo decía, es tremendo. Porque entender que la mente es el cuerpo y el cuerpo es la mente te hace entender que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es Cristo. No solamente tienes la mente de Cristo. No solamente tienes. Porque cuando yo tengo algo, lo puedo ocupar o no ocupar. Pero cuando entiendes que el cuerpo es la mente, la iglesia es Cristo. Son los pensamientos de Cristo. Son los pensamientos altos, hermanos, y estas declaraciones tú las tienes que tomar para tu vida, para declararlas en los tiempos de conflicto, en los tiempos de enredo mental, en los tiempos donde tu mente se nubla, en los tiempos donde la mente se pierde. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Hay moradas de paz las cuales tienes que habitar. Estar seguro en la mente, hermanos, en este tiempo, el estrés y la ansiedad
Es la pandemia más grande que arrasa la tierra, provocando enfermedades de todo tipo. El estrés y la ansiedad son la puerta a infinidades de enfermedades. Infinidades. ¿Sabes lo que es la ansiedad? El temor al futuro. El temor a lo que yo no puedo controlar. El temor al mañana, el temor al futuro. Entonces haces y haces y haces y haces y tu mente está revolucionada haciendo y haciendo y haciendo porque hay algo que quieres guardar, resguardar, porque no sabes si tienes temor del mañana. Sin embargo, el Señor dice que te estableció en paz, seguridad mental, seguridad mental, seguridad mental. ¿Amén? Vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo opera esto, porque esto tiene una operación a nivel del diseño de la mente y cómo Dios va transformando la mente. Esto lo conversamos con los chicos en el campamento. Juan 1, del 1 al 5 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a la siguiente porque esta está conectada con una palabra. ¿Qué quiere decir? Es el dabar. Yo les decía que el gobierno de Dios nos hace estabilizadores. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos que portan una imagen y una sustancia del Hijo unigénito. Ahora, ¿el dabar qué es? El dabar es lo más eterno que el Señor ha puesto en el hombre. Cuando la palabra dice que Él puso eternidad en el corazón, eso es el dabar. ¿Por qué? Porque las ideas son eternas. Las ideas tienen consecuencias, hermanos. La predicación que tuvimos por mucho tiempo tiene consecuencias en las generaciones. Por eso es importantísimo ser completamente guiados por Dios en el mensaje. El dabar, ¿qué es? Todos sabemos que el dabar es una palabra creadora, ¿verdad? Tú dices dabar, palabra creadora, como que ya lo tenemos anclado. Pero no es solamente eso. El dabar es la materialización de lo que hay en tu corazón. Y eso que está en tu corazón, que es algo eterno, algo inmaterial, se expresa y toma forma en el mundo natural a través del idioma, de la palabra, del lenguaje. Ahora, tú puedes desestabilizar el cosmos con tu boca. La palabra dice que la lengua es un pequeño miembro que está entre nosotros y que es inflamada por el mismo infierno y que inflama la rueda de la creación. Hermanos, con tu boca puedes inflamar la rueda de la creación, es decir, tus declaraciones tienen una influencia cósmica. Esto puede sonar, no, el hermano ya se está pasando para la punta. Hermano, esto es sistémico. Tú eres cuerpo, ¿verdad? Cuerpo de Cristo. Los hermanos que están en Pakistán son cuerpo de Cristo. Los que están en Afganistán, los que están en Siria, los que están en Egipto, los que están... Hermanos, somos el cuerpo. Cuando tú murmuras, tocas al cuerpo global. Tú estabilizas o desestabilizas el cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo, no somos distintos cuerpos, un solo cuerpo. Cuando tú murmuras, cuando hablas mal, cuando hablas amargura, cuando hablas desde la esclavitud, lo que se produce es que desestabilizas el cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué a veces no avanzan ciertas cosas? Porque se lucha entre estabilizar y desestabilizar.
Cuando el gobierno de Cristo se establece, las ruedas del Espíritu se activan. Porque el gobierno del Espíritu reproduce hijos que están estables y que estabilizan el cosmos. Por lo tanto, el davar, debemos tener cuidado. En el campamento dijimos que los pensamientos habían sido benditos. Los pensamientos van a producir una realidad. Yo les decía, los pensamientos producen realidad en tu cuerpo. Cuando tú empiezas a pensar de una forma, va a producir algo en tu cuerpo. Vamos a hablar así. Y hablábamos de Cristo y decíamos que Él era la luz, ¿verdad? Que este davar que se soltó en Génesis era Cristo, ¿verdad? Génesis 1, del 1 al 5 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Este proceso revela el proceso de transformación de la mente. Génesis. Un proceso de transformación de la mente del hombre. De hecho, el Bereshit tiene que ver con la cabeza. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el evangelio? Fíjense en esto. Y si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos como esclavos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo: resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Dónde se produjo la iluminación? En el levav, en el centro emocional, en la mente. El evangelio comienza a iluminar tu mente, tu corazón. Vamos a ver cómo se cumple este proceso en la mente del hombre. Vamos con la siguiente. Hermanos, voy a pasar algunas rápidas porque me queda un poquito. El corazón, en la Biblia vamos a ver que es tipología de la tierra. Algunos dicen que la mente es un campo de batalla. Yo estoy en desacuerdo completo con esa idea. Más bien creo que la mente es un campo grande, donde se siembran semillas. La Biblia relaciona la mente y el corazón con la tierra. Ahora, ¿cómo dice? ¿Se ve bien? Sí. ¿Cómo dice que estaba la tierra en Génesis? Desordenada y vacía. En otra traducción, en caos y vacía. Vamos a revisar rápido las raíces. En desorden o en caos, tohu, estaba desolada. Era un desierto. No tenía valor, era vana, había soledad, habían vacíos, había vanidad, había asolamiento, había destrucción. El desorden o el caos es un estado mental. Y el vacío es un estado del alma. El caos es un estado mental en donde hay desolación, hay desiertos, hay pérdida de valor en una mente no transformada por Dios. Estamos hablando del proceso de transformación. No me voy a centrar en esto, pero tenemos que tocarlo. En vanidad, en soledad. Hermanos, cuando te sientes solo. Nosotros con los chicos del discipulado, perdón que lo diga, pero uno de los puntos más fuertes que tratamos son sentimientos de soledad. Mente en caos. Sentirse solo en tremendo cuerpo. ¿Pero te ha pasado? ¿Pero te ha pasado? Caos. Vacío. Una mente con vacíos. Vanidad con asolamientos. Una mente que ha sido
asolada, que ha sido destruida. Hermanos, este estado de tohu, de caos, es un estado de la mente del hombre sin Dios. Hermanos, el caos. Piense usted en lo que está pasando en Chile. Hay un caos completo. Vacío, que es bohu o bohu, vacío o ruina. Y dice que las tinieblas se movían sobre esa faz. ¿Qué es tinieblas? Jodech, que es miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Todo esto operando en la mente del hombre. Por eso Dios decía, oye, sus pensamientos son de continuo al mal. ¿Por qué? Porque el pecado desestabilizó la mente del hombre. Entonces tiene que venir la gracia de Dios a estabilizar lo que en la mente se desestabilizó por la destrucción, por la ruina, por la miseria. Cuando Isaías habla de las ruinas antiguas, de los asolamientos primeros, dice algo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque no hay transformación sin el Espíritu de Dios. No es por nuestras fuerzas, sino por su Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. No solamente te ha enviado afuera, te ha enviado a ti mismo a predicarle a tu alma, a predicarle a tu mente, a predicarle a las ruinas generacionales que están aquí, predicarle la obra de Cristo. Debemos aprender a predicar la obra gloriosa de Cristo a nuestra mente. Muchas veces vemos los principados, las potestades, todo fuera, todo externo. Pero hermanos, están operando aquí. Aquí. Caos y vacío. Cuando los pastores hablaban acerca del cuervo, ¿se acuerdan que el cuervo era una manifestación espiritual que comía carnes vivas? ¿Cómo opera eso a nivel de pensamiento? Opera con distorsiones cognitivas. Opera con pensamientos disfuncionales. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Pensamientos de autorrechazo. Pensamientos de culpa constantes. Pensamientos de menoscabo hacia ti mismo. Pensamientos autodestructivos. Hermanos, y esto lo hemos retratado en muchos de nosotros. ¿Se acuerdan del mecanismo de la ira que se llamaba replicación? Bueno, a veces nosotros, ¿estás enojado contigo mismo? Yo sí, varias veces. Como decía Sebastián. El tema de la ira y de la replicación es que cuando te enojas y tienes ira contra ti mismo, ese sistema de replicación ya no se activa hacia los otros. Se activa hacia ti. Y empiezas a infligirte dolor y daño. Estos pensamientos disfuncionales o pensamientos o distorsiones cognitivas, ¿qué es lo que generan? Son cuervos que comen carne viva, te comen, te van quitando la energía, te comen la semilla y en la semilla está la vida. Esos pensamientos te comen vida. Hay una investigación súper interesante que habla acerca de patrones corporales y emociones. Esta investigación encontraron que hay patrones corporales de flexión que generan pensamientos negativos. Empezaron a estudiar personas que tenían un patrón flexor y otras personas que tenían un patrón extensor, caminaban así. El patrón extensor es como así, abierto. Entonces, ¿qué encontraron? Una investigación súper interesante. Encontraron que los que tenían un patrón flexor tendían a tener pensamientos más negativos y autodestructivos. ¿Qué les pasa? Caminas. Yo también predicamos así, hermano. No, pero piensa en esto. Cuando tienes temor,
¿Cuál es la postura cuando alguien tiene temor? Protección, como feto. Cuando tienes dolor estomacal, ¿cómo te pones? Cuando andas feliz por la vida, es tu mejor día. ¡Uh! Como el paso del Lucho en Ritoque, o sea, en el campamento, perdón. Ya. Abierto, patrones, porque tu cuerpo habla. Tu cuerpo habla lo que la mente hay. Ahora, les hablaba acerca de la función del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo come carne viva y están toda esta serie de pensamientos, de creencias limitantes, de pensamiento autodestructivo, de castigo. Pero también hay otras cosas. La mente es un campo, es una tierra fértil, donde las ideas no quedan ahí solamente, sino que dan vuelta. Conversábamos acerca de Isaías 59:5, se los voy a leer. ¿Alguien me puede buscar Isaías 59:5, por favor? Isaías 59:5. Me dice amén el que lo tenga y lo lee. Isaías 59:5. El amén, el amén. Por ahí escuché, perfecto. Incuban huevos de áspide y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Este pasaje lo leímos en el campamento y habla acerca de las personas que hablan iniquidad. ¿Qué es esto? Es una naturaleza serpentuosa que incuba en tu mente huevos de áspid. Incuba una naturaleza en tu mente. Yo les decía, las relaciones nos transforman. ¿Por qué? Porque la mente va siendo inseminada con semillas. Huevos de áspid. Hoy día yo traje un invitado a la prédica. Tenemos un proyecto de fonoaudiólogo, de gran fonoaudiólogo, y nos va a explicar un poquito más de este detalle. Joaquín, por favor, un aplauso, por favor, el invitado esta noche. Amén. Primero que todo quería darle las gracias. No, mentira. Quería decir un versículo que dice así: cuando cuando Dios llamó a Jeremías y dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes de que salieras de la matriz te aparté, te di por profeta a los gentiles. Lo que quería decirles es que generalmente los bebés, lo que estudia la fonoaudiología son todos los trastornos de la comunicación y todo lo que conlleva la comunicación. Entonces, en eso entra la audición, el habla, el lenguaje no verbal, todo está por ahí. Entonces, ¿qué les quería decir con este versículo? Que los bebés antes de los 9 meses, desde que se gestan, solo pueden establecer una sintonía cognitiva con los padres. No pueden entender la parte lingüística, que son las palabras, que son esos signos, sino que establecen sintonías emocionales con los padres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo trabaja el Señor por medio de esto? Que antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido. Antes de que nacieses, ya te había formado. Y te había dado por profeta. Hay una versión que dice a los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor ya nos apartó, ya nos está santificando. Amén. Y está estableciendo esa gloriosa obra, no solamente en la gente que no conoce al Señor, gentiles, sino que en el gentilicio que hay en nosotros. Entonces, vamos a lo que nos convoca. Gracias, Paco. Con respecto a lo que estaba hablando el Cevita, nosotros vivimos tratando de entender el mundo, percibiendo desde que somos pequeños esas como sintonías emocionales, se podría decir, o las emociones de los demás, simulándolas en nuestro interior. Esto es un capítulo de un
libro que el Cevita me pasó y que también lo exponió en el campamento de la familia. Y dice que esto se produce, que nosotros percibimos esas emociones y las simulamos en nuestro interior por medio de las neuronas espejo, que generan, por así decirlo, una red invisible que nos conecta con la mente, por ejemplo, de los demás. Yo, por medio de las neuronas espejo, me conecto con la red neuronal de la tía Estelita. ¿Por qué? Porque estoy viéndola, estoy compartiendo con ella, como decía el Seba, estoy interactuando con ella, estoy aprendiendo por medio de estímulos que son emocionales de ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que interpretamos mediante las neuronas espejo, porque estas tienen una cualidad que es extraña, porque no les importa lo que hacemos o no hacemos en realidad. Son bien peculiares. Entonces, para ellas, que toquemos la guitarra, que mi papá esté tocando la guitarra arriba, o que nosotros digamos tocar guitarra, es prácticamente lo mismo. No hay diferencia para ellas. Por tanto, decimos que estas neuronas, ya lo habíamos dicho, es insignificante la visión entre lo que hago y lo que hace el resto. La cualidad que vincula estas neuronas con la fonoaudiología es que se activan cuando hablamos. También son las mismas que se activan, esto es otra parte, que las áreas cerebrales que se activan cuando hablamos son las mismas que se activan cuando escuchamos. Por tanto, cuando escuchamos es como que si estuviésemos hablando. Y esto se respalda con un estudio que estábamos revisando con el Cevita, que decía lo siguiente. Decía que hay un modelo que se basa en como la adquisición del lenguaje o el procesamiento del lenguaje y el habla, que es que uno empieza a oír, en palabras prácticas, uno escucha palabras y llegan al oído y en el oído pasan por un órgano que se llama la cóclea, y la cóclea codifica, manda un impulso nervioso que llega a la corteza auditiva primaria y después llega a la circunvolución. Disculpe la palabra media rara, es que necesito aclararme yo primero porque esta cuestión es complicada. Llegan a la circunvolución temporal superior, en la cual se codifican y uno entiende como que se hace la imagen de la palabra. Dice, escuché que me dijeron hola. Eso llegó como una onda sonora. El impulso eléctrico fue a la circunvolución temporal superior y ahí yo entendí que me dijeron hola, porque lo vi en mi cabeza, hice una representación. Pero esa secuencia está errada, porque estudios descubrieron que en la corteza auditiva primaria, donde se procesa lo acústico, esa onda que viene, actúa simultáneamente con la circunvolución temporal superior, que es la que representa. Entonces, lo que sucede es que cuando escuchamos, recibimos esa parte acústica y al mismo tiempo estamos haciendo representaciones en nuestra cabeza. Entonces, eso confirma de que lo que escuchamos, eso hablamos. Muchas gracias, Joaquín. Después vamos a estudiar esos términos medio difíciles, pero hermanos, el punto central de esto es que los huevos de áspid se siembran en tu mente cuando abres los oídos a la murmuración. Abres los oídos a la murmuración. Abres los oídos a la queja. Abres los oídos a la amargura, porque no solamente estás escuchando, estás reproduciendo. Por lo tanto, cuídate de las relaciones, porque las relaciones transforman. Es un principio relacional. Esto es espiritual y es natural. Por eso les mostramos los ejemplos. Esto es espiritual, pero también es muy, muy natural asociado al cerebro. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿qué hace el Señor? Ezequiel 36:26 dice lo siguiente: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya no esta mente, ya no la mente en caos y en desorden ni en vacío, sino un corazón nuevo
Un corazón nuevo. ¿Cuántas personas hemos recibido de familias tan fragmentadas que les cuesta mostrar amor? Conocen al Señor y comienzan a expresar cariño, amor, afecto, un corazón y una mente nueva. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Fíjate bien, aquí hay un cambio. Ya no te dice, y se las leerás, y la estudiarás, y la escribirás, y la meterás de cualquier forma en tus hijos, sino que te dice, y pondré mi espíritu en ti, y a causa de que mi espíritu está en ti, haré que andes en mis estatutos. Pablo decía esto: la ley es espiritual. Por eso el Señor coloca su espíritu y luego caminas en sus estatutos, pero no al revés. Por eso la declaración de 1 Corintios 2:16 es tremenda. Tenemos la mente de Cristo. Vamos a la última y vamos a ver el diseño redimido. ¿Qué hizo Dios? ¿Vamos? ¿Qué hizo Dios? Aquí vemos otra naturaleza alada. Vemos la paloma. La tierra estaba desordenada y vacía, había tinieblas sobre la faz del abismo, pero había una que empollaba. No solamente el áspid empolla o pone huevos, sino que el Espíritu de Dios se movía y estaba empollando en tu mente realidades nuevas. El Espíritu de Dios se mueve, rajaf, empollar o estar tranquilo. Hay un principio que es psicológico, hermano, pero se lo robé, perdón, que dice: ningún conflicto se resuelve en el mismo ambiente por el cual se provocó. Ningún conflicto se resuelve en el mismo ambiente en el cual se provocó. Fíjate en esto. El Espíritu de Dios se movía en un ambiente de caos y de desorden, pero Él empollaba y estaba tranquilo. Estaba en reposo. Estaba en paz. Porque el conflicto no se resuelve en el ambiente de conflicto. Se resuelve en un ambiente de paz, de quietud, de reposo. Dios llama a la luz, esto es dabar, y dice que en el dabar estaba la vida y estaba la luz. Es decir, Dios comienza por medio de su Espíritu a empollar en ti, pero mete su luz y su vida en tus tinieblas y comienza a alumbrar áreas y comienza a inseminar por medio del Espíritu una realidad nueva. Separa luz de tinieblas, que es dividir o discernir. Y todo esto lo hace en el día 1, que quiere decir unificar u ordenar el pensamiento. Qué hermoso. Todo esto Dios lo hace en el día 1, que en su raíz es unificar u ordenar el pensamiento. ¿Cuántos estamos todavía en el día 1? Dios está unificando y ordenando nuestra mente. Hay un ejemplo. Dios toma al pueblo de Israel, los saca de Egipto. Ellos venían con una mente esclava y los alimenta con maná, con pan. Una de las preguntas que yo siempre he tenido es: ¿por qué Dios le dio maná? ¿Por qué Dios le dio pan y codornices? Porque si tú revisas el Nuevo Testamento, el pan o el alimento sólido es para los maduros. Y yo decía: Señor, el pueblo de Israel eran esclavos, espiritualmente eran niños, no eran gente madura, debían tomar leche espiritual. Entonces, ¿por qué les diste pan y codornices? ¿Y sabes lo que significa el pan de nobles? Pan de elevación o pan alado. Es decir, al pueblo esclavo, con una mente esclava, Dios le quería colocar una nutrición espiritual para que
pasar a una nueva etapa, ya no esclavos en su mente, sino con una naturaleza celestial. Pan alado o pan de elevación. Quería elevarlos, llevarlos a una naturaleza celestial. ¿Por qué les da codornices? Porque el Señor trae una nutrición espiritual para el proceso que tú tienes. Por eso el Shaddai es tan impresionante, porque te nutre y te da poder para pasar la prueba. El Shaddai no solamente es el Dios de los pechos, no es solamente el que te nutre, sino que el que te da poder para pasar los procesos de prueba. Cuando decimos que Dios te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, la mente de Cristo, vamos a la siguiente, no es solamente un asunto espiritual, sino que es un asunto también neuronal. Hermanos, metanoia y metamorfos van de la mano. No hay cambio de mente sin metamorfos. No hay metanoia sin metamorfos. Cada vez que se produce metanoia, algo en tu cerebro cambia. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos, metamorfos, por medio de la renovación, que es anakainosis. Kainos es nuevo en naturaleza. ¿Se acuerdan del pacto viejo y el nuevo? El nuevo pacto era un pacto de una naturaleza celestial. Entonces Dios te está diciendo, por medio de una renovación, de una nueva naturaleza en tu mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, y volvemos a la voluntad agradable y perfecta de ellos, completo mentalmente y en carácter. El Señor ha hecho perfectos a los que está santificando. Él está llevando a un estado de completación a tu mente. Y yo les decía, no hay metanoia sin metamorfo. Vamos a la última. Y esto lo extraje de un libro. Dice, no se trata de que nuestra forma de pensar cambie en el aire y nada más. Lo que sucede en realidad es que nuestras neuronas literalmente se conectan de una forma diferente. Aprender algo nuevo, grabar una experiencia en la memoria o asociar un estímulo con una respuesta son cosas que tienen un fundamento físico real. El sustento es ni más ni menos que el cambio en las conexiones neuronales. Así, la información que intercambian las neuronas se procesa de manera diferente. Este fenómeno se llama plasticidad neuronal. Al inscribir una creencia, el reticulado de nuestras neuronas cambia. El cerebro se va haciendo nuevo. Nuevas conexiones. Cuando te conectas con el Espíritu de Dios, cuando tienes una experiencia con el Espíritu de Dios, cuando tomas la palabra, cuando declaras la obra de Cristo, tu mente físicamente está cambiando. Físicamente tus neuronas se están interconectando de una manera que no lo hacían antes. Es un cambio físico y espiritual. Metamorfos y metanoia.